Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Fabio Godoy y hoy vamos a hablar un poco acerca de la discriminación étnica y racial que se vive en Guatemala. El racismo es la valoración generalizada y definitiva de unas diferencias biológicas o culturales, reales o imaginarias, en provecho de uno o varios grupos. Esto con el fin de justificar una agresión y un sistema de dominación que puede expresarse como prácticas imaginarias o ideológicas y expandirse a todo el campo social. Esto puede proceder de una clase social o de un grupo étnico en específico, ¿verdad? También puede provenir de las instituciones o del Estado, en cuyo caso se habla de racismo de Estado, ¿verdad? La discriminación, por su parte, es la materialización del racismo traducida en hechos, acciones y actitudes de preferencia o distinción que excluyen y restringen el ejercicio pleno de uno o varios derechos debidamente establecidos por motivo de género, etario, discapacidad, religión, por tener una ascendencia o por pertenecer a un pueblo indígena, entre otros, ¿verdad? Tales hechos y acciones, pues, lo único que generan es negar la igualdad de oportunidades, favorecer a unos y perjudicar a otros, ¿verdad? El racismo y la discriminación racial, pues, constituyen una ofensa a la dignidad humana y menoscaban el reconocimiento, goce de los derechos fundamentales de las personas, ¿verdad? Esto se sigue interrelacionando y va estrechadamente con la estructura del Estado, sus instituciones y prácticas, ¿verdad? Sigue siendo una ideología que sustenta y promueve el sistema de dominación hacia los pueblos indígenas y sigue siendo el motor reproductor principal de la desigualdad, exclusión y discriminación hacia los pueblos. Por ello, el Comité para la Eliminación del Racismo y Discriminación Racial reconoce, en referencia a la discriminación estructural de la condición de pobreza y exclusión social, que afectan de manera intensa a los pueblos indígenas y pues prácticamente recomiendan la adopción de medidas especiales o de acciones afirmativas para romper el vínculo que existe entre la pobreza y el racismo, que prácticamente mantienen a nuestros pueblos indígenas en condiciones precarias y que están limitadas de acceso a recursos básicos, entre otras cosas. La desigualdad es el efecto del racismo y la discriminación racial, ¿verdad?, hacia nuestros pueblos indígenas, los cuales se reflejan en los altos índices de desnutrición, analfabetismo, pobreza y la falta de acceso a los servicios de salud. Esta problemática se acentúa particularmente en los departamentos con mayor porcentaje de población indígena, como lo es el departamento de Huehuetenango, Sololá, El Quiché, Alta Verapaz y Baja Verapaz. En Guatemala pues existen brechas desfavorables entre los pueblos indígenas y no indígenas en cuanto al acceso a servicios públicos, la esperanza de educación, de desarrollo, infraestructura, salarios, entre otras cosas que constituyen claramente una manifestación de la discriminación y el racismo hacia los pueblos indígenas. A pesar de la aprobación y existencia de instrumentos nacionales e internacionales favorables a los derechos de los pueblos indígenas, es por ello, ¿verdad?, que la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34-29 de 1979 proclamó a partir del 21 de marzo la Semana de Solidaridad con los pueblos que luchan en contra del racismo y la desigualdad y discriminación racial, ¿verdad?, considerando que a nivel mundial el racismo y la discriminación racial son la causa de los conflictos entre los seres humanos y que conviven en un mismo estado y que son originarios de las diferentes culturas. Es importante que tengamos una dosis de tolerancia y un amplio criterio para conocer las necesidades más profundas que tenemos como país, ¿verdad? Y que tenemos que tener una actitud dialógica para unificar criterios y esfuerzos para afrontar de forma positiva los problemas del racismo y la discriminación. Como pueblos, pues tenemos que acercarnos a estos problemas para buscarle una solución. Somos un país donde convergen diferentes culturas, diversas visiones y por lo tanto, ¿verdad?,
podemos obtener diferentes aportes, expresiones y filosofías de vida que deben de ser reconocidos y respetados por igual, ¿verdad? Así como promocionarse en áreas de su propio desarrollo, sin afectar su esencia como tal, ¿verdad? Para esta inmensa tarea, pues es importante implementar, reestructurar el sistema educativo para que responda a la realidad social que vivimos como país, ¿verdad? Así como implementar programas de prevención de la discriminación racial, tal y como lo estipula la ley de promoción educativa en contra de la discriminación, decreto 81-2002, que mandata para su desarrollo e implementación al Ministerio de Educación y al Ministerio de Cultura y Deportes y a todos los ministerios e instituciones del Ejecutivo. En el año 2017 sale un artículo de Prensa Libre de Guatemala que habla sobre el racismo, que es un mal enquistado en el país. Este se da en hospitales, escuelas, áreas públicas, instituciones de gobierno, y lastimosamente tanto el ofendido como el ofensor lo ven como algo tan normal en nuestro país, ¿verdad? Y realmente no debería ser de esa manera. Uno de los casos emblemáticos se dio el 6 de junio de 2002, según Prensa Libre, ¿verdad? En donde la doctora en antropología Irma Alicia Velázquez, de origen maya quiché, participó en un foro sobre la crisis del café, ¿verdad? Terminada la actividad, pues ella se dirige con varias personas a un restaurante de la zona 13, en la cual pues uno de los empleados de este restaurante deja ingresar a los ladinos, y a la hora de dejarla de hacer el ingreso de esta persona, pues le dice que no puede ingresar a este lugar porque posee un traje indígena. Entonces ella empieza a escuchar que empiezan a murmurar y a hablar mal de ella por el traje que portaba, y pues ella relata que prácticamente estaba recibiendo uno de los peores tratos, ¿verdad? Y era una humillación tan grande para ella. Al conocerse de este caso, pues la opinión pública y en especial los activistas de derechos humanos pues condenaron el hecho. Sin embargo, en ese entonces o en ese año el Código Penal no contemplaba ninguna sanción sobre la discriminación, ¿verdad? Y menos en contra de los pueblos mayas. A partir del año 2002, pasado este caso, pues el Código Penal se modificó, tipificando 7 tipos de discriminación como delitos, ¿verdad? Entendiéndose como la exclusión por género, raza, edad, religión y situación económica, teniendo agravantes cuando la discriminación sea étnica, la idiomática y la cultura. Se estableció que para ese delito existe prisión de 1 a 3 años y multa de 500 a 3,000 quetzales. Otro avance que se puede mencionar es la creación de la Comisión Presidencial en contra de la discriminación y racismo en contra de los pueblos indígenas de Guatemala, CODISRA, que a través del Acuerdo Gubernativo número 390-2002 de fecha del 8 de octubre de 2002, esta institución es la responsable de la prevención y erradicación de la discriminación y el racismo contra los pueblos indígenas en Guatemala. Actualmente Guatemala es un país que ve como algo normal el racismo y la discriminación, lastimosamente, ¿verdad? Pero en la actualidad se cuenta con instituciones que velan porque esto ya no se esté dando, en especial en nuestros pueblos indígenas, ¿verdad? Y que tienen como fin el perseverar y velar por los derechos humanos de estos pueblos. Muchas gracias.